iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 88 bis a la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas y se reforma la fracción 19 del artículo 8 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Le solicito a la segunda secretaria, en razón que no… ya, siempre sí. Aquí estoy, diputado presidente. Adelante, diputado. Con su Perdón, permiso. no lo vi subir. Con el permiso de la presidencia. Adelante. De acuerdo al enfoque iusnaturalista de los derechos humanos, son concebidos como el conjunto de libertades, facultades, instituciones y principios básicos con los que cuenta el ser humano por su simple condición natural de existir. En México, el marco normativo en materia de derechos humanos ha tenido varias etapas. Sin embargo, fue la reforma constitucional en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2011, que se buscó eludir contradicciones y vacíos legales que la normatividad en nuestro país permitía entre los dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales a los que el país está adscrito. La reforma en comento representó un parteaguas en la vida constitucional de nuestro país en materia de derechos humanos, pues no se trató de una adecuación o actualización, sino de un verdadero reconocimiento de los derechos fundamentales en el ámbito nacional, pero con especial énfasis en el derecho internacional, con lo cual amplía la protección de las personas y su dignidad. El principio de universalidad de los derechos humanos que se plasmó en la Carta Magna tras la reforma del 2011 es el primer paso para lograr que estas garantías sean respetadas plenamente como un principio básico constitucional. Por ello, el siguiente paso es adecuar las leyes que rigen a nuestra sociedad a fin de que las autoridades promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de las personas, obligación que deriva de la propia norma fundamental, en razón que el párrafo tercero del artículo primero constitucional contempla la obligación de Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno, sin excepción de promover, respetar, proteger y garantizar estos preceptos. Sin embargo, es una realidad desoladora que aun cuando el Estado mexicano ha realizado cambios importantes en su normatividad para garantizar y proteger los derechos humanos en territorio nacional, la violación de estos preceptos es una práctica constante por parte de las autoridades y servidores públicos en todos sus niveles. Por ello, es imperante que se implementen acciones tendientes a inhibir estas violaciones, así como su surgimiento y crecimiento, a fin de que se lleve a cabo la protección más amplia de los referidos derechos humanos. Una de las instituciones del Estado mexicano donde la violación de los derechos humanos es una constante es el sistema penitenciario. Las personas privadas de su libertad que se encuentran en algún centro de reinserción padecen, en la mayoría de los casos de las veces, condiciones inhumanas que contraponen lo estipulado por la Carta Magna. En este tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que los derechos de toda persona recluida tienen un impacto por la pena privativa de la libertad, lo que conlleva a considerar derechos suspendidos, insuspendibles y modulados o restringidos. Para fines de la presente iniciativa de ley se detallan los insuspendibles, que son aquellos que sin importar que se esté compurgando una pena privativa de libertad, deben seguir gozándose de forma irrestricta. Ejemplos de ello es el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y trato digno, prohibición de tortura u otros. Y en estos casos, la posición del Estado como garante absoluto de los mismos le implican obligaciones de tutela. La compurgación de una pena privativa de libertad no puede justificar en momento alguno la pérdida de algún derecho de esta naturaleza. Son diversos los documentos, tanto de instancias nacionales como internacionales, que denuncian las condiciones de hacinamiento, de salud, de trato y en general de vida de los internos de algún centro penitenciario del país.
Uno de los organismos encargados de denunciar e inhibir las violaciones cometidas en estos centros penitenciarios es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual es la principal institución nacional en la labor de promoción, protección, defensa y garantía de los derechos humanos. Anualmente la Comisión presenta el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en el cual se examina la situación que impera en este sistema por medio de evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando ante todo el respeto y la observancia a los derechos humanos. El diagnóstico realizado por la CNDH se divide en 5 secciones relativas a la supervisión de centros federales, estatales, municipales y militares, así como los exclusivos para albergar a población femenil. En el último diagnóstico presentado, el estado de Zacatecas se ubica entre las entidades peor evaluadas con una calificación de 5.53, en un rango de 10, por debajo de la media nacional, que es de 6.45. Los rubros en donde el sistema penitenciario estatal reprobó son hacinamiento, separación entre hombres y mujeres en centros que albergan población mixta, equipo médico, atención psicológica, supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, prevención de incidentes violentos, prevención y atención de la tortura y o maltrato, remisión de quejas de violación a los derechos humanos de los internos ante la instancia competente, condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los internos y alimentación. Estos resultados son muestra de que el sistema penitenciario en la entidad preserva o presenta severas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. En este orden de ideas y a fin de sustentar la importancia de la propuesta de esta iniciativa de ley, se citan 2 casos que en los últimos días han hecho notorio las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el sistema penitenciario. El primero de enero del 2020, inicio del año, se registró una riña en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, dejando la lamentable cifra de 16 reclusos muertos y 5 lesionados. De acuerdo a las investigaciones realizadas, este suceso fue consecuencia de la falta de conocimiento de los diferentes grupos que en el penal cohabitan, ya que el ahora exdirector del Cerezo decidió organizar una actividad deportiva agrupando a la población, lo cual nunca se había llevado a cabo a sabiendas de las pugnas que hay entre los distintos grupos. Asimismo, se dio a conocer por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y por la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad que una mujer que había sido privada de su libertad por una pena interpuesta por un juez del Estado fue recluida en un penal exclusivo para varones, resultando en este lugar víctima de múltiples violaciones sexuales por parte del personal de custodia. Aún más lamentable, las autoridades se dieron cuenta de este caso hasta que se activaron los protocolos de valoración psicológica, que cabe resaltar que son realizados ocasionalmente, es decir, si no se hubiese llevado a cabo este protocolo, la mujer seguiría siendo víctima de violación a sus derechos humanos. Se citan estos 2 casos, pero sin lugar a dudas, el sistema penitenciario del Estado está putrefacto y lleno lamentablemente de casos de violación a los derechos humanos, y no se cumple con uno de los principales objetivos, la reinserción social, sino más bien es una universidad del crimen. Por tal motivo, la presente iniciativa de decreto tiene a fin de reformar varias disposiciones de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con el objetivo que el sistema penitenciario sea su sujeto obligado a cumplir con las observaciones derivadas del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ponderando ante todo el respeto y la observancia a los derechos humanos de los internos recluidos en algún centro. Y asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas esté facultada a vigilar
y evaluar el programa realizado por el sistema penitenciario a fin de que se cumpla dicho programa. La reforma tiene su razón jurídica de ser en que las evaluaciones derivadas del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria no determinan una obligatoriedad para su materialización o cumplimiento. Por ello, se busca que la normatividad obligue al sistema penitenciario del Estado a llevar a cabo acciones tendientes a garantizar los derechos humanos de los reclusos. En este orden de ideas, se considera la reforma a la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas para que sea el organismo vigilante y evaluador del cumplimiento de esta obligatoriedad, ya que su objetivo esencial es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico de la entidad. Un Estado fuerte no solo se caracteriza por instituciones robustas, sino también por garantizar y proteger los derechos humanos de su ciudadanía. Ello se traduce en una nación próspera, justa e igualitaria. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado.